Muy buenas noches, amables televidentes y radioyentes, y también los aquí presentes en esta hermosa ciudad de Valle Grande, Bolivia. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, y también en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 en adelante. Leemos primeramente en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versos 4 en adelante, donde dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él le respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la escritura abierta en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estas profecías que Dios le dio al profeta Daniel por medio del arcángel Gabriel, vean ustedes, corresponden al tiempo del reino de los gentiles, el cual fue representado en la estatua que vio el rey Nabucodonosor, y que él olvidó, pues él tuvo ese sueño de esa estatua y luego se le olvidó el sueño y quiso saber lo que había soñado y lo que significaba ese sueño, y ordenó a todos los sabios, a los magos, a los adivinos, a todos, que le dieran a conocer cuál había sido su sueño y cuál era la interpretación. Y como no podían los magos, sabios y adivinos conocer el sueño y menos la interpretación, el rey iba a matar a todos los sabios, los magos y los adivinos allá en medio del pueblo de Babilonia. Pero dijo Daniel que él le daría a conocer el sueño y la interpretación que le diera tiempo, y se puso a orar con sus compañeros, y Dios le dio el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, se lo mostró y luego le mostró la interpretación. Y lo que el rey había visto era una estatua gigante con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Y la interpretación de ese sueño era
que la cabeza de oro era el imperio de Babilonia, del cual Nabucodonosor era el rey, y el pecho y los brazos de plata es el imperio medo-persa, que vendría después del imperio babilónico, y el vientre y los muslos de bronce era el imperio de Grecia, y luego las piernas de hierro es el imperio romano, el cual estuvo en los días de Jesús, y los pies de hierro y de barro cocido es el imperio o reino romano en las manos del anticristo, el cual para el tiempo final estará en los días de hierro y de barro cocido, en donde los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad estarán también presentes. Ahora encontramos que ese sueño representaba con esa estatua el reino o imperio de los gentiles, en las manos del cual ha estado el reino de este planeta Tierra. Pero Daniel vio en la visión que Dios le mostró acerca de ese sueño, que de la montaña del monte salió una piedra no cortada de manos, la cual hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, o sea, en la etapa en donde el reino de los gentiles estará en los pies de hierro y de barro cocido. Y esa piedrecita también tiene un significado. Esa piedrecita es la piedra no cortada de manos, la piedra del ángulo que los edificadores desecharon en el tiempo en que el reino de los gentiles estaba en las piedras de hierro, o sea, en el tiempo del imperio romano, en el tiempo en el cual se cumplió la primera venida de Cristo. Él es esa piedra. Pero para aquel tiempo Cristo no heriría el reino de los gentiles, o sea, no heriría la estatua, sino que la estatua, el imperio romano hirió a Cristo en la cruz del Calvario a petición del pueblo hebreo. Pero es para el tiempo final, para el día postrero, en la segunda venida de Cristo, que se cumplirá todo lo que Daniel vio cuando vino esa piedra no cortada de manos. El monte de donde es cortada esa piedra es el monte de Dios. Es la iglesia del Señor Jesucristo la que está esperando la segunda venida de Cristo por 2000 años, y es ahí donde esa piedra estará. Porque así como esa piedra no cortada de manos 2000 años atrás vino al pueblo que le estaba esperando, al pueblo hebreo, y se manifestó en medio del pueblo hebreo, el Israel terrenal, para el tiempo final, para el día postrero, es la iglesia del Señor Jesucristo la que ha estado esperando por 2000 años la segunda venida de Cristo. Pues la iglesia del Señor Jesucristo es el Israel celestial, y es al Israel celestial que en el día postrero vendrá esa piedra no cortada de manos, o sea, Cristo en su segunda venida, y se revelará como el relámpago que sale del oriente y se muestra ¿dónde? En el occidente. ¿Dónde se mostrará Cristo, el Hijo del Hombre, en su segunda venida? En el occidente. Y el occidente es donde se pone el sol. El occidente es el continente americano, y el continente americano consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ahora, para este tiempo final, la piedra no cortada de manos estará presente. En estos días, esta misma semana, el martes, estaban viendo una señal en el cielo y publicaron al otro día y el mismo día también en las noticias que eran los planetas Júpiter y Saturno, los cuales estaban tan cerca que
se veían muy grandes, muy luminosos y cambiando de colores. Ahora, también publicaron que eso fue también 2000 años atrás aproximadamente lo que sucedió cuando los magos vieron esa estrella en el cielo y ellos entendieron que era la señal de que el Mesías estaba en la tierra. O sea que lo que se vio en estos días, el martes pasado, era lo que había sido la estrella de Belén 2000 años atrás aproximadamente. Esa es una de las informaciones que vi en el periódico. Ahora, para los estudiosos de las profecías bíblicas que vivían allá en Babilonia, los cuales eran descendientes de hebreos que habían sido llevados cautivos en el cautiverio babilónico cuando Nabucodonosor, vean, Daniel fue llevado allá, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, y también muchos más fueron llevados allá, y principalmente de la tribu de Judá y de Benjamín, que eran las tribus del sur, y los llevaron allá cautivos y los colocaron a algunos de ellos, príncipes de ellos, como era Daniel y sus amigos. Eran personas muy importantes y eran personas sabias, y el rey Nabucodonosor quería gente sabia, jóvenes sabios, para que trabajaran en su reino. Ahora encontramos que en Babilonia quedaron viviendo muchas personas de la descendencia de Jacob, y por esa causa estos sabios, que le llaman magos, pero que eran sabios, estudiosos de las estrellas, o sea que vendrían a ser astrólogos o astrónomos. Antes estaba un poco mezclada la astronomía con la astrología, y estos sabios tenían el conocimiento también de las profecías bíblicas, por cuanto eran descendientes hebreos, y ellos también conocían las señales en el cielo. Ellos sabían que cuando Dios va a hacer o está haciendo algo aquí en la tierra conforme a su programa, lo muestra en el cielo. Así como está mostrado, profetizado en la Biblia escrita, está también en la Biblia celestial, que es el cielo con todas sus estrellas, todas sus constelaciones, y el zodiaco. Miren ustedes, tenemos al zodiaco que nos habla de la Virgen y nos habla del carnero o cordero, y eso se cumplió en la primera venida de Cristo, el cual vino por medio de la Virgen, naciendo por medio de la Virgen. ¿Y quién nació? El Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Pero también el zodíaco tiene el signo del león, y eso representa la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por eso es que Job y Abraham y todas estas personas de la antigüedad miraban hacia el cielo. No tenían como nosotros en la actualidad la Biblia escrita, pero ellos sabían que la primera Biblia es el zodiaco y todas las constelaciones que hay. Por lo tanto, las galaxias y todo eso representa el programa de Dios. Y por eso cuando Dios habló con Abraham y le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, le mostró las estrellas del cielo. ¿Por qué? Toda la descendencia de Abraham está representada en las estrellas del cielo. Por eso también cuando José tuvo un sueño con relación
a sus hermanos, dice que vio 11 estrellas y al sol y a la luna postrarse delante de él. Porque esas 11 estrellas son sus 11 hermanos y el sol es su padre Jacob y la luna es su madre. Y José, vean ustedes, era la persona delante de la cual ellos se postrarían. Ahora, José vio 11 estrellas, pero si ustedes se fijan bien, entonces ustedes verían 2 estrellas. Porque él no se estaba contando a sí mismo, él era esa estrella mayor delante de la cual se postrarían todos los demás. Ahora, José representa a Cristo en su primera venida y a Cristo en su segunda venida. En su primera venida, Cristo fue rechazado por su pueblo, el pueblo hebreo, así como José fue odiado y rechazado por sus hermanos y vendido. Así fue con José y así fue con Cristo. Porque Cristo se reflejó en los profetas del Antiguo Testamento. Se reflejó también en el rey David y por eso el rey David clama diciendo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Cualquier persona podía pensar que David estaba hablando de sí mismo, pero el Espíritu de Cristo en él, profetizando los sufrimientos que le vendrían al Mesías. Pero en David se cumplió parcialmente, como también en José se reflejó en ellos la primera venida de Cristo. Vean también a David, el cual fue rechazado y tuvo que huir y fue a donde estaban los gentiles, pero después se regresó y fue restaurado en su trono. También encontramos a José, el cual fue rechazado por sus hermanos, pero después, vean ustedes, fue enviado a los gentiles y en medio de los gentiles llegó a la posición de segundo en el imperio del faraón de Egipto. Y allí vivió como si fuera un gentil, vistiendo como los egipcios, casado con una joven egipcia y teniendo 2 hijos, los cuales fueron Manasés y Efraín, los cuales eran medios gentiles por parte de su esposa y hebreos por parte de José. Y ahora miren cómo José se encuentra en una posición muy alta y cuando sus hermanos vienen a él, encontramos que se postraron en las diferentes ocasiones en que vinieron a él, se postraron delante de él y así se estaba cumpliendo el sueño que José había tenido. Y luego, cuando vino su padre también, con todos sus hijos, se postraron delante de José. Y así se cumplió la profecía que le fue dada en sueños a José. Pues allí se estaba reflejando en esa etapa la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando sonaba la trompeta, toda rodilla se tenía que doblar, porque José estaba viniendo. Por eso es que, miren ustedes en el Génesis, donde todo esto sucedió cuando José llegó a esa posición en el trono. Vamos a ver en el capítulo 41 del Génesis, cuando el faraón colocó
como segundo en el trono a José, capítulo 41. Vamos a ver, versos 38 en adelante, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora recuerden que los reyes antiguos, cuando veían un hombre en el cual estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando veían un profeta de Dios, trataban de que ese profeta fuera parte del reino de ellos, para que así la bendición de Dios viniera para ese reino. Y ahora sigue diciendo: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dijo además Faraón. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zapnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, y era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí podemos ver cómo José recibió esa bendición tan grande de parte de Dios entre los gentiles. Ahora, cuando Cristo fue rechazado por el pueblo hebreo, lo cual se reflejó en José cuando fue rechazado por sus hermanos, luego Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y todo le fue encomendado a Cristo. Y Él ha estado haciendo intercesión con su propia sangre en el templo de Dios que está en el cielo, y ha estado en el lugar santísimo de ese templo celestial, y ha colocado su sangre sobre el propiciatorio, que es la silla o asiento o trono de misericordia de Dios, del templo que está en el cielo, lo cual fue representado tanto en el tabernáculo que construyó Moisés como en el templo que construyó Salomón. La parte más importante de ambos templos era el lugar santísimo, pues allí estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto el propiciatorio, el cual tenía 2 querubines de oro, uno a cada lado, y en medio de los 2 querubines de oro, allí sobre el propiciatorio, estaba Dios en esa luz de la chequina, en esa columna de fuego. Porque así es en el cielo, en el templo de Dios. El tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón representan el templo de Dios que está en el cielo. Y por consiguiente, todas las cosas que hay dentro del templo representan las cosas celestiales. Y por eso es que el pueblo hebreo obtenía la misericordia de Dios, llevando a cabo esos sacrificios allí en el tabernáculo en el tiempo de Moisés, antes de la construcción del templo allá en Jerusalén. Y luego, cuando se construyó el templo en Jerusalén,
ya era todo allá en Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí fue donde Dios escogió para la construcción de un templo en donde Él se manifestaría. Él estaría dentro de ese templo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. Y allí estaría el nombre eterno de Dios. Porque donde esté Dios manifestado, ahí está su nombre eterno. Y por cuanto Él estaba dentro del templo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, ahí estaba el nombre de Dios. ¿Y cómo estaba el nombre de Dios allí? Vean ustedes en el libro del Éxodo, cuando Moisés quiso saber el nombre del ángel del pacto, del ángel de Jehová que le había aparecido en aquella llama de fuego sobre aquella zarza. Vean, Moisés hizo una pregunta muy importante a Dios. Éxodo capítulo 3, verso 12 en adelante. Y él respondió: Dios, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, o sea, sobre el monte Sinaí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Si vamos a los originales, al hebreo, encontraremos que este nombre, el cual Dios le da a Moisés como nombre de él, es escrito en 4 letras, 4 consonantes, que son la Y, o sea, la Y, la H, la W y la H, o sea, 4 letras. Y luego en el Éxodo encontramos en el capítulo 23 del Éxodo, verso 20 en adelante, donde está ese nombre. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel que le apareció a Moisés en esa llama de fuego y que envió Moisés para la liberación del pueblo hebreo y que libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés. Ese ángel, el ángel de Jehová, el cual le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el ángel que lleva el nombre de Dios. Ahora, cuando hablamos del ángel de Jehová, encontramos que es el mismo Jehová, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios aparece en esta forma de un cuerpo angelical, un cuerpo de otra dimensión, un hombre de otra dimensión, es llamado el ángel de Jehová. Y él lleva ahí su nombre eterno. Recuerden que es el mismo Dios en su cuerpo angelical, en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Es también llamado en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, es llamado el verbo que era con Dios y era Dios. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí podemos ver que el verbo que era con Dios y era Dios, creó todas las cosas. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora aquí en San Juan dice que es el verbo que era con Dios y era Dios. Porque el verbo que era con Dios y era Dios es el mismo Dios en su cuerpo teofánico o angelical, llamado el ángel de Jehová. Sigue diciendo en el mismo capítulo 1, verso 9 en adelante: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Más bien le rechazaron y pidieron su muerte en la cruz del Calvario. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que una persona no nace en esta tierra por medio de papá y mamá como un hijo de Dios. Una persona nace como un hijo de Dios cuando recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo. Y así se produce el nuevo nacimiento en la persona. Esto es lo que le dijo Cristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Ahora vean, se requiere un nuevo nacimiento. Por eso es que se predica el Evangelio, para que las personas reconozcan que son pecadores y que han nacido en esta tierra que está contaminada con el pecado, y que por medio de carne y sangre, por medio de la unión de nuestros padres terrenales, hemos nacido en una raza caída, la cual está en muerte. Vean, nace, crece, come, duerme, estudia, luego trabaja y sigue esa rutina, se va poniendo viejo y después se muere. ¿Por qué? Porque ha nacido conforme a la carne, por medio de papá y mamá, y ha nacido en una raza que ha caído de la vida eterna. ¿Ha caído a qué? Ha caído a la muerte o en la muerte. Y por eso el fin de la persona, hablando en términos físicos, es la muerte física. Pero Cristo nos dijo en San Juan capítulo 5 verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida, ha pasado de una raza caída en muerte a vida eterna, ha pasado a vida eterna, ha pasado a una nueva creación con vida eterna, ha pasado a una nueva raza que Dios está creando y que desciende del segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y en esta nueva raza encontramos que se comienza
con vida eterna al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y así es como nacemos en el reino de Dios. Así como nacimos en la tierra por medio de nuestros padres terrenales, ahora nacemos en el cielo. Es un nacimiento celestial, en donde la persona, así como obtuvo un cuerpo terrenal aquí en la tierra cuando nació, cuando nace de nuevo tiene un cuerpo del cielo, un cuerpo celestial, un cuerpo eterno, un cuerpo teofánico que se parece a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Un cuerpo de la dimensión del ángel de Jehová. Un cuerpo como el cuerpo teofánico del ángel de Jehová que le apareció a los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora somos colocados en lugares celestiales. Hemos nacido en lugares celestiales. Hemos nacido en y del cielo. Y así es como comienza cada persona en esta nueva raza, esta nueva creación que viene por medio del segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y nuestro amado Señor Jesucristo es la cabeza, el primero de esa nueva creación. Él es el principio de la creación de Dios, de esta nueva creación. Y ahora solamente nos falta tener un cuerpo físico y eterno. Ahora, si la persona, luego de haber creído en Cristo y haber lavado sus pecados en la sangre de Cristo y recibido su Espíritu Santo, si la persona muere, no tiene ningún problema. Lo único que muere es su cuerpo físico, pero la persona va a vivir al paraíso, a la sexta dimensión, en el cuerpo teofánico que obtuvo cuando creyó en Cristo, lavó sus pecados en la sangre de Cristo y recibió su Espíritu Santo. Y ahí recibió un cuerpo teofánico angelical de la sexta dimensión. Y va al paraíso a vivir en la persona hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, la cual está prometida para ser efectuada por Jesucristo en el día postrero. En San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, Jesucristo dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para cuando Cristo resucitará a los creyentes en él que han muerto físicamente, dice que será para el día postrero. Sigue diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y si continuamos leyendo este capítulo 6 de San Juan, encontraremos dos lugares más donde él dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es el día postrero? Para poder comprender cuál es el día postrero, tenemos que reconocer lo que San Pedro nos dijo en su segunda carta, capítulo 3, verso 8, donde dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. Es algo que no podemos ignorar, porque de otra forma nunca sabremos cuáles son los días postreros. Que para con el Señor un día es y 1000 años como un día. También el profeta en el Salmo 90 y verso 4 nos da testimonio de que un día delante del Señor es como 1000 años. Y ahora, cuando se nos habla de los días postreros, tenemos que entender que son los milenios postreros. Y ahora vamos a ver lo que nos dice el apóstol
San Pedro también, en el capítulo 1, versos 18 al 20. Primero de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, ¿desde cuándo estaba programado en la mente de Dios la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su muerte en la cruz del Calvario? Dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado, pero manifestado, o sea, manifestado en la tierra, cumplida su venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. ¿Cuándo? Pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, los postreros días, por amor de vosotros. Y ahora, Cristo estuvo en la tierra en su ministerio terrenal en los postreros días y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario en los postreros días. De esto también nos habla el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, y nos dice de la siguiente manera, y quiero leer este pasaje. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios? Por medio de los profetas. Esa es la forma de Dios hablar. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que nos ha hablado por quién. Dice que nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo? En los postreros días. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra predicando, ya eran los postreros días. Y ahora, cuando Cristo tenía de 4 a 7 años de edad, comenzaron los postreros días, porque los postreros días delante de Dios son, para los seres humanos, los milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Ven que no hay ninguna contradicción en la Escritura al decir que Dios habló por medio de su Hijo en los postreros días y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Es que los postreros días delante de Dios para los seres humanos son los postreros milenios, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. En el libro de los Hechos, el apóstol San Pedro también nos habla de los días postreros, y en ese día de Pentecostés, predicando su primer mensaje, en donde habían recibido el Espíritu Santo 120 personas, y los que los escuchaban hablar las maravillas de Dios pensaban que estaban borrachos. Otros no sabían lo que estaba sucediendo porque los escuchaban hablar las maravillas de Dios en los diferentes idiomas de las naciones en las cuales los allí presentes habían nacido, y se preguntaban: ¿no son todos estos galileos? ¿Cómo pues los escuchamos nosotros hablar las maravillas de Dios en el idioma en que hemos nacido? Ahora, Pedro se puso en pie y explicó lo que allí estaba sucediendo. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 14 en adelante, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, de 8 a 9 de la mañana. Era el momento en que Pedro
estaba predicando. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Para cuándo Dios prometió por medio del profeta Joel que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne? Dice que es para los postreros días. Y ya el día de Pentecostés está Dios derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que se ha arrepentido y ha creído en Cristo como su Salvador, y allí ha recibido el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante Dios ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que ha creído en Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo. Y así ha recibido la persona el nuevo nacimiento y ha nacido en el reino de Dios, y por consiguiente ha nacido en la iglesia del Señor Jesucristo, porque nadie se une a la iglesia de Jesucristo. La persona nace en la iglesia del Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. No hay otra forma para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Y ahora vean cómo para los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y ya llevamos 2000 años del día de Pentecostés hacia acá, y Dios ha estado derramando de su Espíritu Santo sobre todos los que han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Y todavía continúa derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora hemos visto cuáles son los días postreros. Y para los días postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio, Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne que se ha arrepentido de sus pecados y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Y ahora, de los días postreros, ya 2 han transcurrido, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Pero si no, pues faltan solamente 1 año con 10 meses y algunos días para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio. Y así comenzar el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio, de Adán hacia este tiempo, de Adán acá. Ahora es para el día postrero del séptimo milenio que Dios resucitará a los muertos en Cristo que han partido. Ahora, ¿en qué año del día postrero, en qué año del séptimo milenio? No sabemos, pero cuando resucitan podrán ver el calendario y entonces descubrir para qué año sería la resurrección. Y cuando los muertos en Cristo resucitan, nosotros los que vivimos seremos transformados. Y luego estaremos aquí de 30 a 40 días, como Jesucristo estuvo 40 días en la tierra, y los santos que resucitaron con Él estuvieron unos 40 días también en la tierra, y luego ascendieron con Cristo cuando Cristo ascendió al cielo. Y así fueron al cielo. Y ahora, cuando resuciten los muertos en Cristo y nosotros seamos transformados, estaremos de 30 a 40 días en la tierra, y después nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Cuando estemos transformados, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor Jesucristo, porque seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto el misterio de los días postreros, y hemos visto que los días postreros comenzaron desde que Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Ahora el día postrero es el séptimo milenio, y
¿Se le habrá trazado a Dios el calendario? Yo pienso que no. Pero si queremos guiarnos por el calendario que se usa entre los gentiles, entre los occidentales, pues solamente faltan un año con 10 meses y algunos días para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Ahora no sabemos cuándo resucitarán los muertos en Cristo y cuándo nosotros los que vivimos seremos transformados, pero será en algún año del séptimo milenio. Ahora, antes de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros que vivimos, San Pablo dice que sonará la trompeta final. Y eso es muy importante, y es muy importante conocer lo que es la trompeta final, así como es importante conocer lo que son los días postreros. San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 49 en adelante: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, con un cuerpo teofánico eterno y con un cuerpo físico eterno y glorificado. Y seremos inmortales físicamente como nuestro amado Señor Jesucristo. Seremos restaurados a la vida eterna de la cual cayó Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Recuerden que es un misterio del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. O sea, viene una transformación en la cual obtendremos de parte de Cristo un cuerpo eterno y glorificado para vivir en él por toda la eternidad. Ahora, cuando dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y de ahí en adelante ya no habrá muerte para los hijos e hijas de Dios, porque tendremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero antes de obtener ese cuerpo, sonará ¿qué? La trompeta final. ¿Y qué es la trompeta final? Cristo también en San Mateo 24 verso 31 dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Una gran voz de trompeta sonando y llamando y juntando a sus escogidos. Y tenemos los ángeles para llevar a cabo esa labor. Ahora, ¿qué es la trompeta final o gran voz de trompeta? En Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo en el día del Señor, o sea, en el día postrero. Es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo hablándole a su iglesia, hablándonos en el día postrero, en el séptimo milenio,
y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino siendo predicado en el día postrero, el cual gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Así como la trompeta del Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje de la gracia para la dispensación de la gracia. Y para el día postrero se predica el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios de entre los gentiles y prepararlos para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y ese es un mensaje para todos los hijos e hijas de Dios. Es un mensaje para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese mensaje es el que llama y junta a todos los escogidos de Dios, abriéndonos las escrituras, abriendo las profecías bíblicas correspondientes al día postrero, o sea, al séptimo milenio. Y para obtener el conocimiento de lo que esta voz de trompeta estará diciéndonos, en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, ahí tenemos de nuevo la trompeta, la voz de Cristo, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cristo llama a sus hijos a subir donde Él está para obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, después de las que ya han sucedido en el quinto y sexto milenio, después de las que ya han sucedido durante estos 2 días delante de Dios, que son 2000 años para los seres humanos. Ahora, las cosas que sucederán en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, van a ser dadas a conocer a todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Y para eso hay que subir donde Cristo estará hablando todas estas cosas. Cristo ha estado en su iglesia de edad en edad, y su iglesia ha ido subiendo de edad en edad, y en cada edad Cristo ha estado manifestado en el ángel mensajero de cada edad. Estuvo en San Pablo manifestado, y San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Por medio de San Pablo, Jesucristo estuvo hablándole a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Y luego de San Pablo vinieron otras etapas, y a medida que han ido pasando esas etapas, la iglesia del Señor Jesucristo, como reino de los cielos, ha ido creciendo en la forma de un monte que va creciendo, el monte de donde la piedra no cortada de manos saldrá en el día postrero. Y ahora, en ese monte, Cristo ha estado de edad
en edad, pues ha estado creando una nueva raza, la cual es llamada la Iglesia del Señor Jesucristo. Una nueva raza, la cual en el día postrero obtendrá la inmortalidad física, pues obtendrá un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa es de la raza que con Jesucristo reinará en el reino milenial como reyes y sacerdotes. Ahora, para poder escuchar la voz de Cristo en el día postrero, tenemos que subir a la edad de la piedra angular, que es la edad donde Él estará hablándole a sus hijos y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y por medio de quién estará hablando Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero a su iglesia, pues por medio de quien esté hablando, estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y vamos a Apocalipsis 22, verso 6, donde nos dice por medio de quién obtendremos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí tenemos por medio de quién serán dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Porque en ese ángel mensajero de Jesucristo estará Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en el día postrero, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Este ángel mensajero es un profeta dispensacional. Es el último profeta que Dios enviaría a la tierra. Por eso Juan el apóstol trató de adorar al ángel de Jesucristo en 2 ocasiones, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. O sea que este ángel no es el Señor Jesucristo, es el mensajero de Jesucristo para el día postrero. A Juan le dio esta revelación apocalíptica en forma simbólica, con símbolos. Le dio toda esta revelación de todas las cosas que iban a suceder desde aquellos tiempos de Juan hasta este tiempo final. Este ángel estaba en espíritu, o sea, en cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Para el día postrero este ángel estará en carne humana en medio de la iglesia de Jesucristo, y será uno de los redimidos de Jesucristo. Y por eso le dice a Juan, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos y de los profetas, adora a Dios. Ahora podemos ver por qué no permitió que Juan lo adorara, porque él es un profeta redimido por la sangre de Cristo. Él no es el Señor Jesucristo. Ahora en este ángel mensajero, Jesucristo estará en Espíritu Santo manifestado, dándonos a conocer por medio de este ángel todas estas cosas que deben suceder pronto. Cristo pondrá en el corazón y en la boca de este profeta todas estas cosas que deben suceder pronto, para que las dé a conocer a su iglesia en este día postrero, en este tiempo final. Ese es el enviado de Jesucristo para darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Nadie podrá comprender todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en el séptimo milenio, en el día del Señor,
excepto aquellos que estarán recibiendo y escuchando la voz de Cristo a través de su ángel mensajero. Por eso dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así dice Jesucristo, hablando de su ángel, el cual él envía para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora, Jesucristo dijo: el que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió. Para este tiempo final, Jesucristo envía su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y los que lo estarán recibiendo, por consiguiente, estarán recibiendo al que lo envió y estarán escuchando al que lo envió, hablando por medio de su enviado y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, el ángel de Jesucristo no hablará de sí mismo nada, sino lo que Jesucristo ponga en su corazón y en su boca para hablarle a su iglesia. Y así él podrá decir, como decía Jesucristo: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. También, orando por sus discípulos, dijo: Padre, la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Así también actuará el ángel del Señor Jesucristo, y no hablará nada de sí mismo, sino todo lo que Jesucristo le dé para hablar. Y la palabra que Jesucristo le dará es la que él le dará a la iglesia del Señor Jesucristo, y con ella le dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Los que son de Dios escucharán la voz de Dios en este tiempo final. Escucharán la voz de Jesucristo, el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la voz de Cristo estará dando a conocer todas estas cosas por medio de su ángel mensajero. Y estará abriéndonos las escrituras en este día postrero, así como le fue dicho al profeta Daniel. Le fue dicho cuando él quiso entender las cosas que iban a suceder en el fin del tiempo. Le fue dicho al profeta Daniel que estas palabras están ¿qué? Cerradas y selladas. Le fue dicho: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin es que estas palabras serían abiertas y el libro sería abierto. Daniel quiso comprender, pero no podía comprender. En el verso 9 también del capítulo 12 de Daniel dice, vean aquí cuando Daniel quiso entender, vamos a ver un poquito antes, verso 6 en adelante dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Ese varón es Cristo, en su cuerpo teofánico. Es el mismo varón vestido de lino de Ezequiel capítulo 9. Ahora, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y hoy el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, un año, tiempos
2 años más y la mitad de un tiempo, o sea, 6 meses. 3 años y medio, que son los 3 años y medio de la gran tribulación. Y ahí se llegará al final. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ese pueblo es el pueblo hebreo, el cual en el día postrero está siendo llamado y juntado, y ya hay miles en la tierra de Israel, pero todavía quedan por las naciones gentiles millones de hebreos. Pero él, Cristo, llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y estará usando el ángel que sube de donde nace el sol en Apocalipsis capítulo 7 verso 2 en adelante, el ángel que viene con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4 verso 30. Y ahora, siendo el sello del Dios vivo el Espíritu Santo, este ángel viene con el Espíritu Santo en el día postrero para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y en Apocalipsis capítulo 14 los encontramos ya llamados, juntados y sellados en sus frentes, y tienen el nombre de su Padre y el nombre del Cordero escrito en sus frentes. O sea que tienen la revelación divina del nombre eterno de Dios y nombre del Señor Jesucristo. Y ahora ese ministerio corresponde al ministerio de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, que son los ministerios de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Son los ministerios de los 2 mensajeros, los 2 ministerios proféticos del día postrero. En Zacarías capítulo 4 también, verso 1 al 14, nos habla de los 2 olivos. Esos son los ministerios de Moisés y Elías, repitiéndose en el día postrero. El ministerio de Elías se ha repetido en Elías Tisbita, en Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo William Branham, y está prometido para repetirse porque en esta ocasión como uno de los 2 olivos. Y el ministerio de Moisés se repite en el tiempo final como el otro de los 2 olivos. Y esos ministerios estarán manifestados por el Espíritu Santo en el día postrero, en el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Y ese ángel es el ángel del Señor Jesucristo. Es el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, o sea, en el 7º milenio. Y ahora Daniel dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin es que son abiertas estas palabras, y es abierto el libro, y son abiertas las escrituras de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Tanto las cosas que deben suceder con y entre los gentiles, como también las cosas que deben suceder con el pueblo hebreo. Y este ángel de Jesucristo es el que viene ungido con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, abriéndonos las escrituras en este tiempo final y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales están profetizadas tanto en el libro del profeta Daniel como en el libro del Apocalipsis y como en el libro del profeta Isaías y en otros libros. Ahora, otros libros de la Biblia. Ahora hemos llegado al tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Hemos llegado al tiempo en donde las escrituras serían abiertas en el día postrero.
y hemos visto cuál es el día postrero. Hemos visto quién es el instrumento en donde estará Jesucristo, el Espíritu Santo, abriéndonos las Escrituras por medio de ese instrumento, por medio de ese ángel mensajero, de ese profeta mensajero, enviado para el séptimo milenio y para la dispensación del reino. Y hemos visto que todas estas profecías correspondientes a este tiempo final tienen que ser entendidas para poder obtener el beneficio del cumplimiento de esas profecías. De otra forma, nos pasaría como sucedió en la primera venida de Cristo, en donde se cumplieron las profecías de la primera venida de Cristo en un obrero de la construcción llamado Jesús de Nazaret. Pero veían ese joven de cerca de 30 años cuando comenzó su ministerio, y lo veían y decían: este joven no ha estudiado en nuestros seminarios, no es un doctor en teología, y viene de Nazaret, y nosotros estamos esperando el Mesías, y la Biblia dice que vendrá de Belén de Judea. Pero ya esa profecía había sido cumplida cuando nació Jesús en Belén de Judea. Y también ellos podían decir: y tiene que ser de la descendencia de David. Pero ya eso estaba cumplido, porque la Virgen María es descendiente del rey David, y el padre adoptivo José también era descendiente del rey David. Eran príncipes. María era una princesa y José era un príncipe, aunque eran pobres. Pero la pobreza no le quita lo que usted es delante de Dios. Y si usted es un hijo o una hija delante de Dios, aunque sea pobre, es una hija o un hijo de Dios. Y algo más. Y aunque sea pobre, ustedes son reyes y sacerdotes. Ven que la posición de reyes y sacerdotes no puede ser quitada por la pobreza o por los problemas terrenales. Ahora, vean cómo se cumplieron las profecías de la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo, y no podían ver, no podían entender. Eran escrituras que estaban cerradas y selladas, pero Jesucristo le abrió a sus discípulos esas escrituras gradualmente, y cuando resucitó le abrió las escrituras que hablaban de sus sufrimientos por los cuales él pasaría, su muerte y su resurrección. En San Lucas dice, versos 44 en adelante, y les dijo, capítulo 24, verso 44 en adelante, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y solamente Cristo es el que puede abrirle el entendimiento a las personas y abrirle las escrituras para que así podamos entender el significado de esas escrituras proféticas que corresponden a nuestro tiempo, como era necesario entender el cumplimiento de las escrituras correspondientes a la primera venida de Cristo. Los que no entendieron rechazaron a Cristo en su primera venida. Es necesario comprender las escrituras correspondientes a este tiempo final. ¿Y cómo vamos a entenderlas si no hay quien nos abra esas escrituras? Pero Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y este ángel mensajero, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, viene ungido con el Espíritu Santo
dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así viene abriéndonos las Escrituras y abriéndonos el entendimiento para comprender todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, las cuales están en la Biblia, profetizadas para ser cumplidas en este tiempo final. Ahora hemos visto el misterio de las Escrituras proféticas correspondientes a este tiempo final. Hemos visto cómo son abiertas estas Escrituras. Hemos visto quién es el que está señalado por Cristo para ser enviado en el día postrero y abrirnos estas Escrituras y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y hemos visto también el territorio donde todas estas Escrituras correspondientes al día postrero serán abiertas. Es el occidente, porque es donde resplandece el Hijo del Hombre como el relámpago. Y es ahí en el occidente donde Él envía a su ángel mensajero, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Para así, con la apertura de las Escrituras en el día postrero, los entendidos entender todos estos misterios que están contenidos en el libro del profeta Daniel y que están contenidos también en el libro del Apocalipsis. Ustedes verán que el libro del Apocalipsis y el libro del profeta Daniel contienen los mismos símbolos, porque el libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y ahora, así como así como el arcángel Gabriel vino al profeta Daniel y le reveló estas cosas que sucederían, y se las reveló en esos símbolos o con esos símbolos, para el día postrero el Espíritu Santo viene a su iglesia manifestado por medio de su ángel mensajero, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así viene abriéndonos las Escrituras correspondientes al día postrero. Así como Cristo le envió al profeta y apóstol San Juan, le envió a su ángel mensajero para que le diera estas visiones apocalípticas, en estos símbolos apocalípticos de todas estas cosas que iban a suceder para el día postrero. Nos enviaría su ángel mensajero para abrirnos estas profecías apocalípticas y así poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto y ser preparados para ser transformados en este tiempo final e ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora hemos visto la importancia de la apertura de las Escrituras correspondientes al día postrero. Ahora, ¿cuántos sabían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? No lo sabían, pero ya lo saben. ¿Por qué? Porque esas Escrituras proféticas que hablan de los días postreros, esas Escrituras han sido abiertas, están abiertas para ustedes. ¿Cuántos sabían que el ángel del Señor Jesucristo era un profeta y que sería enviado a su iglesia en el día postrero en carne humana? No lo sabían, pero ahora sí lo saben. Y que es un profeta dispensacional, y es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. ¿Y cuántos sabían que el ángel del Señor Jesucristo no era el Señor Jesucristo? No lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos. Ahora podemos ver que ese ángel es el enviado de Jesucristo para darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese es el ángel mensajero de Jesucristo que viene abriéndonos las Escrituras en este día postrero, porque viene ungido con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para llevar a cabo esa labor. Será el Espíritu Santo en él haciendo la obra del día postrero y abriéndonos todas estas Escrituras proféticas
correspondientes a este tiempo final. ¿Y cuántos sabían que el llamado final sería hecho en la América Latina y el Caribe? No lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos. Es el llamado final de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios en el día postrero. Y ahora hemos visto que con latinoamericanos y caribeños se estará completando la iglesia de Jesucristo en el día postrero. ¿Y cuándo se completa el número de los escogidos de Dios? La iglesia de Jesucristo. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y de entre todos los miembros de la iglesia de Jesucristo del día postrero, muchos serán descendientes hebreos, tendrán raíces hebreas, los cuales han sido esparcidos por la América Latina y el Caribe a causa de las persecuciones por las cuales han pasado en siglos pasados. Por eso es que la América Latina y el Caribe está llena de hebreos. Algunos están reconocidos como hebreos, pero la mayoría de ellos no están reconocidos como hebreos, porque por causa de las persecuciones sus nombres, sus apellidos fueron cambiados. Y por eso tienen nombres y apellidos latinos. Pero la América Latina y el Caribe está llena de personas que sus raíces son hebreas. Y Él está llamando y juntando a todos los que tienen raíces hebreas, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y luego que se complete el número de los escogidos de Dios, en donde habrá un número grande de hebreos, de personas con raíces hebreas, luego los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que vivimos seremos transformados. Y nos iremos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y luego, ¿qué pasará? Habrá otro grupo de hebreos, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que serán llamados y juntados por el ministerio del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y les estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Las cosas que el profeta Daniel quiso conocer serán dadas a conocer al pueblo hebreo por el ángel del Señor Jesucristo, en donde estará el Espíritu Santo llevando a cabo esa obra. Ahora, en este tiempo final, entre los gentiles se está llevando a cabo una obra muy importante, en donde las escrituras están siendo abiertas en este tiempo final, en este día postrero, y están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Y por eso es que en el corazón, en el alma de los latinoamericanos y caribeños hay un sentido de que Dios para este tiempo final tiene que estar haciendo algo, y todos están esperando algo de parte de Dios. Y cuando escuchan la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino abriéndonos las escrituras, se les abre el entendimiento. Cristo les abre el entendimiento, y entonces dicen: esto yo lo estoy entendiendo. Y después dicen: esto era lo que yo estaba esperando. Es la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, abriéndonos las escrituras y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa es la trompeta final, o gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Hemos llegado al tiempo de la escritura abierta en el día postrero, para que así los entendidos entiendan. Los que son de Dios escucharán la voz de Dios y serán llamados y juntados y preparados para ser transformados en este tiempo final. Recibirán la fe para ser transformados
y raptados, lo que comúnmente se le llama la fe de rapto. Ahora hemos visto el misterio contenido en las profecías del día postrero y para el día postrero, y cómo las escrituras serían abiertas en este tiempo final. Serían abiertas por el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, y serían dadas a la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos llegado al tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, y a la América Latina y al Caribe le ha tocado la bendición más grande de Jesucristo en este tiempo final. La escritura abierta en el día postrero. ¿Vieron lo sencillo que es todo? A través de muchas otras conferencias similares a esta, ustedes podrán obtener mayor conocimiento de otras escrituras proféticas correspondientes a este tiempo final, que serían abiertas para así poder comprender todos los misterios bíblicos proféticos correspondientes a este tiempo final. El reverendo Tirso Ramiro Girón les estará dando más información para que ustedes puedan obtener literatura completamente gratis y puedan pedir que les pasen un video en sus hogares para que así ustedes y sus familias puedan verlos y obtener mayor conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales están siendo abiertas en este tiempo final, porque las escrituras están siendo abiertas por Jesucristo en el Espíritu Santo en este tiempo final. Por eso nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. La escritura abierta en el día postrero, para que todos puedan entender esas escrituras y misterios contenidos en esas escrituras proféticas correspondientes a este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, amables amigos y hermanos televidentes, radio oyentes y los aquí presentes, dándoles testimonio de la escritura abierta en el día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para que les dé teléfonos y direcciones a ustedes, amables televidentes y radioyentes. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón.